Hay un medicamento en su botiquín ahora mismo. Cuesta menos de $5. Se vende sin receta en cualquier farmacia. Y probablemente lo tomó esta semana para un dolor de cabeza, para la espalda o para las articulaciones. Se llama ibuprofeno. Y si sus riñones ya están comprometidos, si su creatinina está elevada, si tiene hipertensión o diabetes, cada pastilla que toma está acelerando silenciosamente el camino hacia la diálisis. Hoy voy a explicarle exactamente por qué. No de manera vaga ni alarmista. Con el mecanismo biológico preciso que ocurre dentro de sus riñones cada vez que toma este medicamento. Y al final, voy a darle 4 alternativas naturales con respaldo científico que controlan el dolor sin dañar sus riñones, incluyendo una que ya mencionamos en videos anteriores y que usted probablemente tiene en su cocina ahora mismo. Pero primero necesita entender algo que la mayoría de las personas con enfermedad renal crónica no sabe: el ibuprofeno no es el único culpable. Tiene familia. Y esa familia está en su botiquín con nombres diferentes que reconocerá de inmediato. Soy la doctora Salud Renal, nefróloga preventiva con 20 años tratando pacientes con enfermedad renal crónica. En 2 décadas de consulta, he visto una y otra vez el mismo patrón: pacientes que hacen todo bien, cuidan su dieta, toman sus medicamentos, vienen a sus controles, y sin embargo su función renal sigue deteriorándose. Cuando revisamos en detalle su historial, casi siempre encontramos lo mismo: uso frecuente de antiinflamatorios de venta libre. Ibuprofeno para el dolor de rodilla. Naproxeno para la espalda. Diclofenaco para la artritis. Todos tomados con total confianza porque no requieren receta. Todos destruyendo silenciosamente lo que quedaba de su función renal. Eso es lo que su médico tal vez no tuvo tiempo de explicarle. Pero hoy usted lo va a saber. En este video va a aprender 3 cosas concretas. Primero, va a entender el mecanismo exacto por el que el ibuprofeno y sus familiares dañan los riñones, no de manera genérica, sino el proceso bioquímico paso a paso que ocurre en su tejido renal cada vez que toma una pastilla. Segundo, va a conocer cuáles son todos los medicamentos de esta familia que debe evitar, con sus nombres comerciales en América Latina, porque muchos los toman sin saber que son el mismo tipo de fármaco. Tercero, va a recibir 4 alternativas naturales con mecanismo científico documentado que controlan la inflamación y el dolor sin el costo renal. Antes de continuar, escríbame en los comentarios si toma ibuprofeno o algún antiinflamatorio con frecuencia. Esa información ayuda a otros miembros de esta comunidad a reconocerse en la misma situación. Para entender por qué el ibuprofeno daña sus riñones, necesita conocer una molécula llamada prostaglandina. Las prostaglandinas son mensajeros químicos que su cuerpo produce de manera natural y que cumplen funciones esenciales en múltiples órganos. En sus riñones específicamente, ciertas prostaglandinas, las del tipo PGE2 y PGI2, tienen una función crítica: mantienen dilatadas las arteriolas que llevan sangre hacia los glomérulos, los filtros microscópicos de sus riñones. Sin esa dilatación activa, el flujo de sangre hacia los glomérulos disminuye, la presión de filtración cae, y sus riñones pierden eficiencia. El ibuprofeno, y todos los antiinflamatorios de su misma familia, llamados AINES o antiinflamatorios no esteroideos, funciona inhibiendo las enzimas COX-1 y COX-2, que son las responsables de producir prostaglandinas. Eso es exactamente lo que los hace efectivos para el dolor: bloquean las prostaglandinas que generan inflamación y sensación de dolor en articulaciones y tejidos. El problema es que ese mismo bloqueo elimina también las prostaglandinas que estaban protegiendo sus riñones. Cuando usted toma ibuprofeno, no está eligiendo qué prostaglandinas bloquear. Las bloquea todas. Las que causan dolor en su rodilla y las que mantenían funcionando los filtros de sus riñones. El resultado es una reducción inmediata del flujo sanguíneo renal que en personas con riñones sanos es temporal y bien tolerada. Pero en personas con función renal ya comprometida, con creatinina elevada, con hipertensión, con diabetes, con más de 65 años, ese mismo efecto puede desencadenar una lesión renal aguda sobre crónica que deja daño permanente.
Un estudio publicado en la revista Emergen documentó que el uso de AINES triplica el riesgo de insuficiencia renal aguda en pacientes con factores de riesgo renal previos. Triplica. No aumenta en un 20% ni en un 50%. Lo multiplica por 3. Y hay algo más que muy pocos saben, ese riesgo se multiplica por 10 cuando la persona está deshidratada. Cuando tiene fiebre, diarrea, vómitos, o simplemente no tomó suficiente agua ese día. En esos momentos, los riñones dependen todavía más de las prostaglandinas para mantener el flujo sanguíneo, y el ibuprofeno las elimina justo cuando más se necesitan. La mayoría de los episodios de lesión renal aguda por AINES ocurren en exactamente esta combinación: persona con función renal comprometida, tomó ibuprofeno, y ese día no estaba bien hidratada. Jorge, 68 años, Guadalajara, México. Creatinina estable en 1.8 mg/dl durante 2 años. Buen control, buen seguimiento médico. Un fin de semana tuvo un episodio de gastroenteritis, fiebre, diarrea, poco líquido. Tomó ibuprofeno para el malestar general porque era lo que siempre había tomado. 3 días después, en su siguiente control, su creatinina había subido a 2.9. Una sola toma, en el momento equivocado, con deshidratación de fondo. Su nefrólogo lo describió como una lesión aguda sobre crónica que nos costó meses recuperar, y nunca volvió completamente al nivel anterior. Ahora necesita conocer la familia completa. Porque ibuprofeno es solo el nombre más conocido. Hay una familia entera de medicamentos que actúan exactamente igual sobre sus riñones y que se venden con nombres completamente diferentes en las farmacias de América Latina. El primero es el ibuprofeno, vendido como Advil, Motrin, Neobrufen, Ibupirac, y genéricos en toda la región. El segundo es el naproxeno, vendido como Apronax, Flanax, Naprosyn, y Aleve, muy consumido en México, Colombia y Venezuela para dolores musculares y artritis. El tercero es el diclofenaco, vendido como Voltaren, Cataflam, Artren, y diclofenaco genérico, frecuente en personas con artritis reumatoide y osteoartritis. El cuarto es el Meloxicam, vendido como Movic, Movicox, Melox, recetado frecuentemente por médicos generales para dolor articular. El quinto es el ketoprofeno, vendido como Profenid, Orudis, común para dolor postoperatorio y muscular. Todos estos medicamentos comparten el mismo mecanismo, inhibición de COX-1 y COX-2. Todos producen el mismo efecto sobre sus riñones. Si su médico le recetó alguno de estos para el dolor crónico y no conoce su historial renal completo, es fundamental que hable con su nefrólogo antes de continuar tomándolos. Hay una pregunta que todos mis pacientes hacen en este punto: ¿y el paracetamol? El paracetamol, conocido como acetaminofén, Tylenol, Tempra o Panadol, no es un AINE. No inhibe COX-1 ni COX-2 en el tejido periférico. No bloquea las prostaglandinas renales. En dosis normales y sin uso crónico excesivo, el paracetamol es considerablemente más seguro para pacientes con función renal comprometida que cualquiera de los AINES mencionados. No es perfecto, el abuso crónico tiene sus propios riesgos, pero para el dolor ocasional, es una alternativa mucho más segura para sus riñones. Ahora las 4 alternativas naturales con respaldo científico. La primera alternativa es la bromelina de la piña. Ya hablamos de ella en el video anterior sobre las 4 frutas para la creatinina. La bromelina es una mezcla de enzimas proteolíticas presentes en la piña, especialmente en el tallo, que ha demostrado en múltiples estudios inhibir la producción de prostaglandinas proinflamatorias en tejido articular y muscular de manera similar a los AINES, pero sin el efecto de bloqueo sobre las prostaglandinas renales protectoras. Un estudio publicado en Biotechnology Research International confirmó su efecto antiinflamatorio comparable al ibuprofeno en modelos de inflamación aguda, con un perfil de seguridad renal radicalmente diferente. La dosis documentada es 500 a 1000 miligramos de extracto estandarizado de bromelina al día, o una taza de piña fresca con tallo incluido 2 veces al día. La segunda alternativa es la cúrcuma con pimienta negra. La curcumina,
El compuesto activo de la cúrcuma inhibe múltiples vías inflamatorias simultáneamente, incluyendo NF-κB, COX-2 selectivo y LOX, sin el efecto de bloqueo indiscriminado sobre prostaglandinas renales que producen los AINES. El problema histórico de la curcumina era su baja biodisponibilidad, el cuerpo la absorbía muy poco. La pimienta negra resuelve ese problema. La piperina de la pimienta negra aumenta la absorción de curcumina hasta un 2000%. Un metaanálisis de 2021 publicado en Nutrients que analizó 16 ensayos clínicos encontró que la suplementación con curcumina redujo significativamente marcadores de inflamación incluyendo PCR, IL-6 y TNF-alfa, los mismos marcadores que el ibuprofeno reduce. La dosis documentada es 500 a 1000 miligramos de curcumina estandarizada al 95% con piperina, 2 veces al día con alimentos. La tercera alternativa es el jengibre. El jengibre contiene gingeroles y sogaoles que inhiben tanto COX como LOX, la vía de la lipoxigenasa, que los AINES convencionales no tocan. Esa doble inhibición lo hace potencialmente más completo que el ibuprofeno para ciertos tipos de dolor inflamatorio crónico, sin el costo renal. Un estudio clínico aleatorizado publicado en Phytotherapy Research comparó jengibre con ibuprofeno en pacientes con osteoartritis de rodilla y no encontró diferencia estadísticamente significativa en reducción de dolor, con la ventaja total en el perfil de seguridad renal. La forma más efectiva documentada es extracto estandarizado de jengibre 250 miligramos 4 veces al día, o infusión concentrada de jengibre fresco, una cucharada de jengibre rallado en agua caliente, 3 veces al día. La cuarta alternativa es el magnesio. Esta es la más sorprendente para la mayoría de mis pacientes porque no la asocian con el dolor. El magnesio es cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas del cuerpo, incluyendo la modulación de receptores NMDA en el sistema nervioso central que amplifican la señal del dolor crónico. Cuando hay deficiencia de magnesio, lo que ocurre en la mayoría de los adultos mayores de 60 años, esos receptores se sobreestimulan y el umbral del dolor baja significativamente. Restaurar los niveles de magnesio reduce la percepción del dolor crónico sin ningún mecanismo de daño renal. Un ensayo clínico publicado en Magnesium Research encontró que la suplementación con magnesio redujo la intensidad del dolor articular crónico en un 38% en adultos mayores con deficiencia confirmada. La forma más absorbible y más segura para pacientes renales es el glicinato de magnesio o el malato de magnesio, 200 a 400 miligramos al día con la cena. Importante, si su función renal está por debajo del 30%, consulte con su nefrólogo antes de suplementar magnesio porque el riñón es el principal órgano de excreción del magnesio. Elena, 71 años, Bogotá, Colombia. Osteoartritis bilateral de rodillas. Tomaba ibuprofeno 400 miligramos 2 veces al día desde hacía 3 años para poder caminar. Su creatinina había subido de 1.2 a 2.1 en ese periodo, una progresión que su nefrólogo atribuyó directamente al uso crónico de AINES. Cambió a curcumina con piperina más jengibre más magnesio glicinato. A los 60 días, su dolor articular era comparable al que controlaba con ibuprofeno. A los 6 meses, su creatinina había bajado a 1.7. Nadie me explicó nunca que el medicamento que me daban para caminar me estaba quitando los riñones, nos dijo. Llevo 3 años pagando ese precio sin saberlo. Miguel, 64 años, Ciudad de México. Dolor lumbar crónico. Tomaba Flanax, naproxeno, cada 48 horas. Función renal al 52%. Su médico familiar nunca le preguntó sobre el uso de antiinflamatorios. Cuando su nefrólogo revisó el historial completo, identificó el naproxeno como factor principal de progresión. Cambió a bromelina de piña más cúrcuma con pimienta negra. El dolor lumbar requirió 4 semanas para alcanzar el mismo nivel de control. 6 meses después, su función renal había mejorado al 58%, la primera mejora documentada en 2 años. 6% de diferencia puede no parecer mucho. Pero para mí significó 2 años más antes de necesitar diálisis, nos dijo en su última consulta.
Resumen de lo que aprendió hoy. El ibuprofeno y todos los AINES, naproxeno, diclofenaco, meloxicam, ketoprofeno, bloquean las prostaglandinas que protegen el flujo sanguíneo renal, reduciendo la filtración glomerular de manera directa e inmediata. En personas con función renal comprometida, ese efecto puede ser irreversible. El riesgo se multiplica por 10 cuando hay deshidratación. El paracetamol es una alternativa considerablemente más segura para el dolor ocasional. Y 4 alternativas naturales documentadas, bromelina, curcumina con piperina, jengibre y magnesio, controlan la inflamación y el dolor crónico sin el costo renal de los AINES. Lo que debe hacer esta semana, revise su botiquín. Si tiene ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, meloxicam o ketoprofeno y los usa con frecuencia, hable con su médico o nefrólogo en su próxima consulta. Muéstrele este video si es necesario. No suspenda ningún medicamento recetado sin consultar, pero sí haga la pregunta directa: ¿es seguro para mis riñones seguir tomando esto? Y empiece esta semana con una taza de piña fresca con el tallo, la primera alternativa natural que ya tiene documentación suficiente y que probablemente puede conseguir hoy mismo en su mercado local. Escríbame en los comentarios qué antiinflamatorio toma usted y con qué frecuencia. Esa conversación puede ayudar a alguien que está en la misma situación sin saberlo. Si conoce a alguien con enfermedad renal o creatinina elevada que toma ibuprofeno con frecuencia, comparta este video con esa persona hoy. Puede ser la información más importante que reciba este año. Soy la doctora Salud Renal. Cuídense mucho.